Yo quiero ser como esas personas. Yo quiero ser como esas personas. A mí esas personas me desafían, me inspiran, me dan ganas de seguir adelante. No el mediocre ese que todo el tiempo está buscando el pelo en la leche. No, esa gente necesita conocer a Cristo. Gente como esta que paga el precio y dice, 46 años tenía. 46 años tenía. Estaba en un momento importante de su vida ministerial, de su vida familiar. Y sin embargo, y los hijos, ¿sabés qué decían otra cosa? Dice, nosotros clamamos todo el tiempo por un milagro. Clamamos todo el tiempo, desde el primer día que escuchamos el diagnóstico que tenía. Dice, clamamos, oramos. En mi casa no se hablaba de muerte, decían los hijos. Porque mi papá nos enseñó que la palabra muerte no debe existir en la boca de los cristianos. Hablábamos vida. Yo quiero que abran sus Biblias en 1 Corintios capítulo 15. Hoy vamos a hablar, vamos a recordar algunas cosas que me parecieron importantes. Siempre a veces hacemos foco en los acontecimientos narrados en los evangelios, pero yo quiero hoy salir de los evangelios y enfocarme en lo que dice Pablo, 1 Corintios capítulo 15. Pablo, un hombre que fue afectado también por la vida de Jesús, y vos fijate lo que sucede después, medio Nuevo Testamento escrito por un hombre como este. Fíjate cómo cuando una persona realmente tiene un encuentro con Dios y cambia, las cosas que pueden suceder son increíbles. ¿Sí? Vamos a leer lo que dice. Vamos a leer hasta el versículo 8. Dice, además, os declaro, hermanos, el evangelio que os he predicado, el cual también recibisteis, en el cual también perseveráis, por el cual asimismo, si retenéis las palabras o la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, creísteis en vano, porque primeramente os he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras, y que apareció a Cefas, y después a los 12, después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún. Bueno, esto lo decía Pablo hace algún tiempo, no creo que alguno quede de alguno de esos 500, ¿no? Sería un milagrón. Y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles, y al último de todos, como a un abortivo, me apareció a mí. ¿Sí? Pablo empieza hablando y le dice, yo les enseñé lo que asimismo recibí. ¿Sí? Lo que Pablo dice, en otras palabras, es, he sido fiel con lo que se me encomendó. Lo que recibí, eso mismo es lo que les he transmitido a ustedes. ¿Sí? ¿Se entiende ahí? Entonces, ¿qué es lo que recibe Pablo? Bueno, recuerden que Pablo no formó parte de los 12 discípulos. ¿Sí? Pablo viene a incorporarse después que Jesús ya se había ido. Por eso él dice, al último de todos, a mí, como un abortivo, como una especie de persona que cayó como paracaidista, diríamos hoy. Y entonces Pablo dice, yo he sido fiel en transmitirles, ¿qué cosa? Que Jesús murió, de acuerdo a lo que estaba escrito, que fue sepultado y que al tercer día, de acuerdo a lo que dicen las Escrituras, resucitó. En 2 versículos Pablo sintetiza todo el Evangelio. Jesús murió, fue crucificado, fue sepultado y al tercer día resucitó. ¿Sí? Eso es lo que vos y yo tenemos que enseñarle a la gente. La gente muchas veces no sabe qué cree. Desconocen lo que creen. No tienen idea de lo que creen.
Entonces Pablo dice algo que me llama muchísimo la atención. Versículo 2. Dice: si retenéis la palabra que os he predicado, sois salvos. Si no, le dice, creíste en vano. Y ahí hay una clave, es retener la palabra que ha sido predicada, que ha sido enseñada. ¿Sí? Si vos retenés lo que te ha sido enseñado, si vos retenés la palabra, serás salvo. Fíjense cómo Pablo conecta esto de la enseñanza con la salvación. ¿Sí? Pablo le está diciendo a la iglesia de Corinto, le está diciendo, muchachos, si ustedes retienen la palabra de Dios, serán salvos. Si no, creyeron en vano. Esto me lleva a pensar a mí, muchas veces nosotros tomamos tan a la ligera lo que escuchamos, lo que hemos aprendido, que no retenemos. Si yo preguntara cuáles son las doctrinas básicas, hoy se habla tanto en la iglesia de la sana doctrina, de la enferma doctrina, de la no sana doctrina, que la gente no sabe lo que cree. La gente no sabe muchas veces lo que cree. Entonces nosotros necesitamos volver primero a ser fieles en la enseñanza de la palabra. La iglesia necesita volver a la fidelidad de lo que enseña. Hoy hay 8 millones y medio de iglesias cada 10 metros. El problema no es que haya 8 millones y medio de iglesias cada 10 metros o cada 2 metros. El problema es qué es lo que están enseñando. Porque si de lo que yo aprendo depende mi salvación, tengo que tener mucho cuidado. ¿Sí? ¿Se entiende esto? No es problema que haya 25 millones de iglesias en una cuadra, si quieren. El problema es qué es lo que estás enseñando. Pablo dice, yo he sido fiel en enseñar lo que asimismo recibí. Segundo, lo que está diciendo Pablo es, si retienen lo que yo les he enseñado, entonces serán salvos. Fíjate la confianza que Pablo tenía en sí mismo de lo que había transmitido a esta iglesia, que él le dice, ustedes tienen que retener lo que yo les he enseñado, ¿por qué? Porque de eso depende su salvación. Es un tema tan central en el Evangelio, esto de creer en estas tres cosas, en la muerte, en la sepultura y en la resurrección de Cristo, es tan central que aquel que no cree ya ha sido condenado. No es que va a ser condenado, ya ha sido condenado. ¿Sí? Nosotros tenemos que tener claro, creo en Cristo, ¿en qué? En su obra redentora, en lo que Él hizo. Él murió voluntariamente, se entregó, no es que a Él lo obligaron, Él dijo, nadie me quita la vida, sino que yo de mi propia voluntad la entrego. Y tengo poder para tomarla y para volver a quitarla y tengo poder para hacer lo que quiera. ¿Por qué? Porque en un pasaje de los evangelios, ahora lo vamos a leer, Él dice, yo soy la resurrección y la vida. Punto. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Nosotros tenemos que saber, Jesús murió en la cruz, fue sepultado y al tercer día Dios lo levantó de entre los muertos. ¿Sí? Esto no lo podemos ignorar. Hoy hablábamos con mis hijos, al mediodía hacíamos el devocional y justamente reflexionábamos acerca de esto, de la Pascua. Y yo les decía, el humanismo y todas las sectas y un montón de cosas que han surgido desde esa época hasta la actualidad, lo que han querido hacer es anular no la muerte de Cristo. No tienen problema en reconocer que Jesús murió. Sí tienen problemas en reconocer que Jesús resucitó. Vos hablás con cualquier persona en la calle y te va a decir, sí, yo creo que Cristo murió. Ahora pregúntale, ¿vos creés que Cristo resucitó? Depende de su inclinación o creencia, te va a decir, no, no creo. Y eso es algo que siempre ha sucedido. Se han encargado las religiones
el ateísmo y tantas cuestiones de moda hoy se han encargado de querer hacer nula o nulo el sacrificio en la resurrección de Jesús. Creen que murió, no creen que haya resucitado. Nosotros tenemos que tener claro esto. ¿Qué creo yo? Esas tres cosas. ¿Sí? Amén. Pablo señala en su predicación estas cosas como algo importante. De hecho, en todos los libros Pablo habla de esta doctrina de la gracia. La gracia parte de esto. ¿Sí? Parte de esto. De la muerte, de la sepultura y de la resurrección de Cristo. Eso invalida cualquier otro sacrificio que yo pueda o intente hacer para ganar mi salvación. Yo no puedo perdonar mis propios pecados. Yo no puedo hacer nada para alcanzar la salvación. Tengo que aceptar este sacrificio. ¿Sí? Entonces Pablo, lean las cartas después de Pablo y se van a dar cuenta que él habla de esto. Él habla, hace énfasis. Y después vamos a seguir leyendo otros versículos de este mismo capítulo. Pablo entonces conecta la verdad de la enseñanza con la salvación. Es decir, la doctrina de la resurrección física de Cristo es la esencia de la salvación. No es un mito que Jesús se levantó de los muertos. No es un cuentito que alguien nos vendió por allá hace muchos años y nosotros como ignorantes aceptamos. Es el evangelio de la muerte y resurrección de Cristo. Creemos en ambas cosas. Quien no cree en esas dos cosas o tres cosas que te mencioné es porque es una persona que todavía no ha pasado a realmente convertir su vida a Cristo. Es una persona que todavía necesita conocer de qué se trata esto de la obra de Cristo en la cruz. ¿Sí? No basta con que vos y yo creamos que Jesús murió, también necesitamos creer que Él resucitó, que se levantó de la muerte y que hoy está sentado a la diestra del Padre, clamando, rogando, actuando a favor tuyo y mío. Todos los días, gracias a que se levantó de la tumba, está sentado a la diestra del Padre clamando por vos y por mí. Todos los días, abogando, intercediendo. Lo maravilloso de esta verdad que proclamamos es que Jesús no solo murió, eso no es nada extraordinario, vos y yo también vamos a morir algún día. Lo extraordinario no es que Jesús haya muerto, ¿sí? Lo extraordinario es que Él voluntariamente se entrega. Lo extraordinario es que Él decida entregar su vida por un montón de gente que hasta ese momento no lo había reconocido absolutamente en nada. Lo extraordinario, lo maravilloso es que Él decida entregar su propia vida para redimirnos de toda culpa. Lo más maravilloso es que Él al tercer día resucitó. Pablo dice que si esto no hubiese sucedido, si Cristo no resucitó, dice, entonces nuestra predicación es vana, nuestra fe es vana. Lo que le da sentido a que vos y yo estemos hoy reunidos en este lugar es este sacrificio. Porque si no sería vano que cada uno de nosotros esté hoy acá. Sería sin sentido, no tendría validez. Fíjense lo que dice Juan capítulo 11, versículo 25. Juan capítulo 11, versículo 25. Dice, yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí, no morirá eternamente. ¿Crees esto? Fíjense cómo lo remata el Señor. Gracias. Fíjense cómo lo remata. Primero hace una declaración de quién es Él.
Yo soy la resurrección y la vida. El que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá. Y todo aquel que vive y cree en mí no morirá eternamente. Y los mira a sus discípulos y les dice, ¿ustedes creen esto? Cuando Jesús hace esta declaración, acababa de morir Lázaro. Y estaba ahí charlando con las hermanas de Lázaro. Entonces la hermana le dice, sí, yo sé que resucitarán el día postrero, Señor. No. Ahí viene la declaración de Jesús. Yo soy la resurrección y la vida. ¿Sí? Todas las personas que Jesús resucitó o que resucitaron alguna vez volvieron a morir, excepto Cristo. Lázaro volvió a morir después. Jesús no. Eso lo hace diferente. ¿Sí? Eso lo hace diferente. Ahora, Jesús mismo afirma esto de su propia persona. Yo soy la vida y la resurrección, o la resurrección y la vida. En mí mismo está la vida y en mí mismo está la resurrección. Yo mismo represento estas dos cosas. ¿Acaso entonces la muerte iba a poder retenerlo? ¿Sí? ¿Me entienden lo que digo, lo que quiero compartirles? Ahora, es la misma pregunta que el Señor nos hace vez tras vez. ¿Vos creés esto? Y es la pregunta que nosotros debemos hacerle a personas que están a nuestro alrededor. Mirá, Jesús murió, fue sepultado, pero al tercer día resucitó. ¿Por qué? Porque quiere darte vida eterna, lo hizo por vos y por mí. ¿Vos creés esto? ¿Y sabés por qué es importante? Porque de acuerdo a lo que la persona crea, no solamente determina su presente, sino que determina su eternidad. Por eso Jesús les pregunta, ¿creen esto? De acuerdo a lo que vos creas, determinas tu presente, pero también determinas tu eternidad. ¿Por qué les hace esta pregunta? Entonces, porque solo por la fe es que podemos vivir vidas de resurrección. Por eso le dice, creen. ¿Qué cosa tengo que creer? ¿Creen que yo morí por ustedes, fui sepultado y al tercer día me levanté entre los muertos? Solamente por fe se puede aceptar esto. Solamente por medio de la fe. Es imposible experimentar una vida nueva sin la fe que se necesita para creer en la obra de Jesús. Una persona que ha comprendido esto es una persona que nunca más vuelve a vivir a una vieja vida, nunca más vuelve atrás. Nunca más vuelve atrás. Pablo insiste y dice, si ustedes retienen lo que se les ha predicado, serán salvos. Si no, han creído en vano. Perdiste tu tiempo. Hiciste una mala inversión. Se te fue la vida haciendo lo incorrecto. Y eso es algo que nosotros tenemos que pensar todos los días. ¿Sí? Versículos 4 y 5 dice, o 3 y 4, perdón. Primeramente les he enseñado lo que asimismo recibí, que Cristo murió por nuestros pecados conforme a las Escrituras, y que fue sepultado, y que resucitó al tercer día conforme a las Escrituras. Nunca Pablo hablaba de algo que había oído. Pablo se agarraba o se tomaba de lo escrito. Pablo no hablaba por algo que por ahí había escuchado y que a él le parecía y que era una buena idea. No. Pablo se fundamentaba para enseñar lo que enseñaba en la Escritura. Cualquier cosa que no cuadre con lo que está escrito, deséchalo. Hoy la gente corre, allá hay un evento profético, vamos todos allá. ¿Sabes por qué? Porque quieren que alguien venga y les diga, ¿sabes qué? Dios me dice 2 o 3 cosas lindas de vos, te vas a prosperar, vas a ir al cielo, te vas a comprar un yate, Ahora, yo digo, qué ridiculez, porque tenés la palabra profética más segura y corres detrás de una palabra profética que alguien te pueda dar. Que dicho sea de paso, si esa palabra profética que alguien te da no tiene
validez, no encuentra eco acá, es mentira. Pablo no estaba enseñando algo que él había escuchado, que por ahí alguien dijo, un rumor, una historieta que daban por ahí, qué sé yo. No, dice, muchachos, lo que yo les estoy enseñando tiene asidero bíblico, tiene respaldo, fundamento bíblico. Conforme a las Escrituras, lo mismo que recibí es lo que yo les transmito. Cualquier cosa que no tenga fundamento bíblico, desechalo. No le des, te lo voy a decir en versión popular, no le des bola. Porque no tiene Dios que cumplir algo que Él no dice. Pablo dice que él fue fiel. Pablo se pone en un rol y dice, yo he sido fiel en enseñar lo que yo he aprendido. ¿Sí? Necesitamos entonces ser fieles a la enseñanza de la verdad. Jesús murió, sí. Fue sepultado, sí. Resucitó, sí. Eso es ser fieles a la palabra de Dios. Eso es ser fieles. La única manera de ser fieles a la palabra de Dios es escuchándola y reteniéndola. Entonces nadie te va a venir a engatusar, a meter el dedo en la boca. Decí conmigo, tengo que ser fiel. A ver, un poquito más de pila. Tengo que ser fiel a la palabra que hoy recibo. Retenerla en mi mente y en mi corazón. Entonces el día de mañana vos vas a poder dar razón de aquel que te pida explicación de tu fe, como dice la Biblia. Tenemos que tener argumentos. ¿Para qué? Para dar testimonio de lo que hemos creído. ¿Sí? Fíjense, otro aspecto interesante es que hay pruebas que certifican que esto sucedió. Miren lo que dice el versículo 5 en adelante. Dice, y que apareció a Cefas. Cefas es Pedro. Y después a los 12. Después apareció a más de 500 hermanos a la vez, de los cuales muchos viven aún y otros ya duermen. Después apareció a Jacobo, después a todos los apóstoles y al último de todos, como un abortivo, me apareció a mí. Fíjate qué importante es que Pablo no solamente se queda en lo que él recibió por escrito, sino que además para corroborar si hacía falta algo, él presenta pruebas. Viste que cuando hay una cuestión judicial, las pruebas son muy importantes. No es lo mismo que alguien venga y diga algo de fulano, a que diga fulano hizo tal cosa, pero además yo tengo pruebas. Bueno, Pablo dice, yo he sido fiel a la iglesia de Corinto, le está diciendo, yo he sido fiel en enseñarles lo que yo mismo aprendí, lo mismo que recibí, que dice la palabra, pero además, por si necesitan algo más, tengo pruebas. Se le apareció primero a Pedro, después se le apareció a los 12, a 500 hermanos, algunos ya no están entre nosotros, ¿sí? A Jacobo, a todos los apóstoles y en última instancia me apareció a mí. Qué importante es la presentación de pruebas. Vos y yo somos la prueba de que Dios todavía sigue transformando vidas. Vos sos la carta de presentación del Evangelio, vos y yo. Cuando la gente nos mira, debe ver Dios, a este se le apareció. ¿Y cómo sabes? Mirá, antes era así y ahora es así. Quizá no podamos presentar más pruebas que esa, pero con esa basta. ¿Se entiende lo que digo? Yo no sé si Pablo en ese momento que estaba escribiendo esta carta se encontraba con alguno de los que él menciona, pero él dice, como última instancia me apareció también a mí. Y Pablo corroboraba que algo había pasado en su propia vida porque todo el que conocía la historia de Pablo sabía que Pablo era un asesino serial, no cereal. Un asesino
Él buscaba a los cristianos para matarlo y ahora defendía la misma fe que en un tiempo supo perseguir. ¿Qué más evidencia quería? Una vida transformada realmente, esa es una evidencia de que Cristo todavía sigue cambiando vidas, de que Cristo todavía sigue actuando, que sigue transformando personas. Él dice que Jesús, Pablo, una vez resucitado, comenzó a aparecerse a sus discípulos. Primero lo fue a buscar a Pedro, porque recuerdan el incidente, Pedro lo había negado, lo había maldecido y se había vuelto a pescar. Dijo, esto no es para mí, chao, me voy a pescar, ahí sí yo tengo experiencia, soy capo, pero en esto no. Y entonces después Jesús, que resucita, al primero al que va a buscar es a Pedro, ¿sí? Y lo vuelve a incorporar a la fila. Pedro, no pasa nada, si yo sabía que te ibas a equivocar. Miren lo que dice Lucas 24. Lucas 24, del 1 al 12, dice: el primer día de la semana, muy de mañana, vinieron al sepulcro trayendo las especias aromáticas que habían preparado. Las mujeres no se habían encargado de preparar toda una serie de especias para ofrecer, y algunas otras mujeres con ellas, y hallaron removida la piedra del sepulcro, y entrando no hallaron el cuerpo del Señor Jesús. Aconteció que, estando ellas perplejas por esto, he aquí se pararon junto a ella dos varones, dos ángeles, con vestiduras resplandecientes, y como tuvieron temor y bajaron el rostro a tierra, les dijeron los ángeles a las mujeres: ¿por qué buscan entre los muertos al que vive? No está aquí, sino que ha resucitado. Acuérdense, lo que les está diciendo es: ¿no retuvieron acaso la palabra que les fue dicha? Acuérdense de lo que Él mismo les habló cuando aún estaba en Galilea, diciendo: es necesario que el Hijo del Hombre sea entregado en manos de hombres pecadores y que sea crucificado y resucite al tercer día. Entonces ellas se acordaron de sus palabras y, volviendo del sepulcro, dieron buenas nuevas de todas estas cosas a los 11, ya Judas no estaba, y a todos los demás. Eran María Magdalena y Juana, y María, madre de Jacobo, y las demás con ellas, quienes dijeron estas cosas a los apóstoles. Mas a ellos les parecía, ¿qué cosa? Les parecía locura. Nah, estas están delirando. Es una locura lo que están diciendo. Mas a ellas les parecía locura las palabras de ellos, y no las creían. Pero levantándose Pedro, corrió al sepulcro, y cuando miró dentro, vio los lienzos solos, y se fue a casa maravillándose de lo que había sucedido. Fíjate, ahí tenés más evidencias. Ahí tenés más evidencias de lo que había acontecido. Ahí tenés más evidencias de que el milagro de la resurrección había sido consumado. La piedra fue removida. Hoy leíamos al mediodía que dice la Biblia que hasta el día de hoy, entre los judíos, hay un dicho que se promulgó o se fue haciendo creíble, de que los discípulos eran los que habían robado el cuerpo de Cristo. Fíjate el grado de incredulidad que tenían. Los soldados fueron sobornados. Había custodia ahí alrededor de la tumba de Cristo. Entonces era imposible que los discípulos fueran, tomaran el cuerpo de Cristo así como si nada y se lo llevaran. Sin embargo, ese dicho hasta el día de hoy permanece. Fueron los discípulos los que hurtaron el cuerpo y se lo llevaron. ¿Sí? Ahora, los mismos ángeles dan testimonio de que esto fue verdad. No está aquí, le dicen los ángeles, ha resucitado. ¿No se acuerdan de la palabra que Él les dijo cuando estaba con ustedes todavía en Galilea? Otra de las evidencias entonces es que la piedra fue removida, algo que los discípulos no pudieron haber hecho por la custodia que había allí.
Los ángeles que estaban en la tumba testificaron de la resurrección de Jesús. Y hay otras pruebas más que ahora vamos a ver, miren, en el versículo 38 de ese mismo capítulo de Lucas. Dice, pero él les dijo, ¿por qué? Después se les vuelve a aparecer, ¿no? El Señor, después de todo esto, estaban ellos reunidos y Jesús vuelve a aparecer y les dice, ¿por qué están turbados y vienen a vuestro corazón estos pensamientos? Miren mis manos y mis pies, que yo mismo, ¿qué? Yo soy. Yo soy. Yo me imagino así Jesús mostrándole, ¿no?, las marcas que habían quedado. Yo mismo soy, miren mis pies. No soy un fantasma como ustedes creen, yo mismo soy. Mirad mis manos y mis pies, que yo mismo soy. Palpad y ved, porque un espíritu no tiene carne ni huesos, como veis que yo tengo. Y diciendo esto, les mostró las manos y los pies. Pruebas. Si observas bien, te vas a dar cuenta que los discípulos no eran personas crédulas. Eran a lo mejor como vos y como yo. No creían, por eso él les dice, muchachos, no se asusten, soy yo, miren. Y después aparece otro, ¿no?, que le dice, Señor, Tomás, que aparece y le dice, Señor, si yo no viere tu costado, no podré creer. Y Jesús le dice, bienaventurados los que creyeron sin ver. No eran personas que creían cualquier cosa milagrosa o cuentito que les contaran. Ellos, como vos y yo, necesitaban evidencias. El mundo hoy necesita evidencias, y la evidencia de que Dios sigue transformando vidas somos vos y yo, nuestras vidas transformadas. Esto debe ser un motivo más que suficiente para que nuestra vida nunca más sea la misma. No podemos seguir siendo iguales. No podemos. La gente lee ese mensaje en nuestra vida. Dios sigue cambiando personas. ¿Por qué? Porque esta persona era así y ahora es así. Lo vieron en Pablo, lo vieron en Pedro y en toda la gente que ha sido a lo largo de los siglos transformada por el Evangelio de Cristo, por este milagro. ¿Sí? Amén. En la actualidad somos nosotros entonces quienes contamos a otros de la maravillosa verdad que un día nos alcanzó y cambió nuestra vida por completo. Punto número 3. Pablo afirma que el Evangelio es verdadero. Fíjense, Pablo se juega todavía mucho más y dice, yo sé que el Evangelio es verdadero porque Cristo resucitó. La veracidad del Evangelio es esa. Lo que hace veraz que el Evangelio sea lo que es que Cristo resucitó. No solamente murió, no solamente fue sepultado, sino que se levantó entre los muertos. Y eso, dice Pablo, es que me da a mí la pauta de que el Evangelio que yo les estoy enseñando es real, es veraz. Si Jesús resucitó entre los muertos, nos dice Pablo, el Evangelio es verdadero. Si Jesús no resucitó, entonces el Evangelio es falso. Vamos a leer 1 Corintios 15, 13, 14. 1 Corintios 13, 14. 1 Corintios 13, 14. Dice, porque si no hay resurrección de muertos, tampoco Cristo resucitó. Y si Cristo no resucitó, vana es entonces nuestra predicación, vana es también nuestra fe. Pablo la hace cortita. Si Cristo no resucitó, no tiene sentido que sigamos predicando. Si Cristo no resucitó, nuestra fe carece de validez, carece de fuerza, carece de poder. ¿Sí? ¿Se entiende? Entonces eso es lo que nosotros tenemos que tener claro. Esto, lo que yo creo, sé que es verdad, no porque yo te lo quiero imponer a vos como una especie de manipulador hábil que soy, astuto, sino porque hay evidencias. Cristo murió, fue sepultado y al tercer día resucitó. Eso hace que el Evangelio en el que yo creo sea verdadero.
Amén. Y eso es lo que tiene que animarnos a nosotros. No hemos puesto nuestra confianza o nuestra fe o nuestra vida, lo que sea, en un cuentito barato que encontramos por ahí de moda. No es que somos unos ignorantes, no, al contrario, somos gente pensante, que entendimos que nuestra vida sin este sacrificio hubiese estado condenada por una eternidad. Gracias a que Cristo murió, se entregó, fue sepultado, pero al tercer día se levantó de los muertos, es que mi vida hoy es libre. Amén. Tengo esperanza. Soy eternamente de Cristo.